Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hacer la revisión de este transistor IGBT, el modelo FGPF4633. Como siempre vamos a revisar primero su hoja de datos, lo vamos a probar con dos multímetros distintos y con el probador de componentes. Sin más, comencemos. Muy bien, vamos ahora con la revisión de la hoja de datos. Esta es de Fairchild Semiconductors y aquí tenemos que es la hoja de datos para el FGPF4633. Ya por aquí nos va diciendo que es para 330 voltios. PDP es un tipo de aplicación que acá abajo lo dice y que es un transistor IGBT. Aquí tenemos en la descripción general que esto dice en español que utiliza la tecnología Novel Trench IGBT. La nueva serie IGBT de trinchera de Fairchild ofrece el rendimiento óptimo para aplicaciones PDP, donde la baja conducción y las pérdidas de conmutación son esenciales. Ok, aquí en características dice que tiene la capacidad para alta corriente, tiene un bajo voltaje de saturación que va a 1.5 voltios con una corriente de 70 amperios en el colector, tiene alta impedancia de entrada y es de rápido switcheo. Acá podemos ver el encapsulado que es el TO220F. Aquí nos indica los pines, el primero vendría siendo la puerta, el segundo el colector y el tercero el emisor. Aquí tenemos el símbolo también. Más abajo tenemos los rangos máximos absolutos, tenemos el voltaje colector emisor de 330 voltios máximo. Abajo tenemos el voltaje de puerta emisor de más menos 30 voltios. Esto quiere decir que puede ser un voltaje negativo de hasta menos 30 voltios y un voltaje positivo de hasta 30 voltios. Tenemos una corriente en el colector pulsante de 300 amperios. Aquí entre paréntesis nos resaltan que la nota está aquí abajo, que es por la mitad de una onda senoidal por un periodo menor a 5 microsegundos. Por acá abajo tenemos las características eléctricas. Entonces tenemos cuando el transistor está apagado, lo más importante de esta parte es el voltaje de quiebre entre colector y emisor, que bajo estas condiciones, es decir, un voltaje cero entre puerta y emisor, tenemos que el voltaje de quiebre va a ser de 330 voltios. Si se supera, se daña el transistor. Luego, características cuando está encendido, tenemos un voltaje de umbral entre puerta y emisor que va de un mínimo de 2.4 hasta un máximo de 4 voltios con un típico de 3.3. Lo más probable es que lo encontremos, si lo probamos, entre 3.3 y 4. Y tenemos un voltaje de saturación entre colector y emisor que va desde 1.1 hasta 1.8. Aquí este voltaje de umbral, recuerden que es el voltaje mínimo que se necesita para poder activar en la puerta el transistor. Por acá abajo, características dinámicas y de temperatura, las gráficas, más gráficas y dimensiones del empaquetado y más nada. Muy bien, continuamos. Ok, vamos a hacer la prueba con el multímetro. Para ello debemos poner nuestro multímetro en la posición de diodo. Y primero tomamos una pinza y ponemos en corto las tres patas del transistor para asegurar que se descargue completamente cualquier cosa. Y ahora, con las pinzas vamos a probar primero de esta manera, entre el pin del medio y el pin de la derecha. No debemos medir nada y si lo invertimos tampoco. Esto no tiene un diodo Damper, por lo tanto no debe medir en ninguna de las dos direcciones del pin 2 y el pin 3. ¿Ok? Entonces ahora para activarlo lo que tenemos que hacer es con el pin negativo en la tercera y el pin positivo en la primera pata lo vamos a activar, lo dejamos durante un segundo y luego vamos a regresar el pin positivo al pin del medio. Ok, entonces acá lo activamos y si ponemos el pin positivo en el medio ya obtenemos una medida diferente a 0, es decir que lo hemos activado y así se va a quedar hasta que no lo pongamos en corto. Si lo medimos inversamente, ya estando activado de esta manera, no vamos a medir nada por la propiedad de que recuerden que por dentro esto es un transistor BJT y solo conduce en una dirección. Entonces, si regresamos, sigue estando activado el transistor, no lo hemos puesto en corto, sigue estando activado.
La forma correcta entonces de desactivarlo sería poniendo en corto los pines. Y si volvemos a medir de esta manera, después de ponerlo en corto, ya no tenemos ninguna medición nuevamente en ninguna de las dos direcciones. Recordemos que este es el gate, este es el colector y este es el emisor. Y de esta manera podemos saber que está bueno nuestro transistor si hace estas funciones. Ok, vamos a hacer primero la prueba con el probador de transistores. Para eso lo colocamos acá, que quede fijo, y presionamos test. Ok, aquí podemos ver los resultados. No identifica directamente que sea un transistor del tipo IGBT, pero sí nos indica que es un transistor como si fuera del tipo MOSFET. Y nos indica acá cuáles son sus pines gate, drain, source, aunque debe ser gate, colector y emisor. Y nos indica por el símbolo que no tiene ningún diodo damper, así que eso está bien. Aquí podemos ver los pines como ya vimos, aquí podemos ver también la capacitancia del transistor, y aquí lo más importante que tenemos es VT, que significa voltaje threshold o voltaje de umbral, que es el voltaje mínimo para poder activar el transistor de 3.7 voltios. Es decir, que necesitaríamos aproximadamente 3.7 o 3.8 voltios para poder activar el transistor. Si nuestro multímetro no arroja directamente los 3.8 voltios o superior, no podremos probarlo y tendríamos que utilizar una fuente de voltaje exterior que aporte ese voltaje mínimo para poder activar el transistor y probarlo con el multímetro. Muy bien, continuamos, vamos a ver esto. Si su multímetro, al igual que los míos, no arroja el voltaje suficiente para poder probar el transistor IGBT, primero deberíamos comprobar qué voltaje arroja nuestro multímetro. Para eso necesitamos otro multímetro. Acá en las tarjetas les dejo un video donde hicimos un tutorial de cómo hacer esto. De todas maneras lo repetimos rápidamente aquí. Ponemos en función de diodo el multímetro que queremos utilizar para la prueba, y en el otro multímetro lo ponemos en voltaje continuo. Colocamos las pinzas y aquí podemos ver que en la función de diodo el multímetro de la izquierda arroja 3 voltios, lo que no es suficiente para activar el transistor IGBT porque necesita 3.7 voltios como mínimo. Si realizamos la prueba inversamente, sacamos de acá, colocamos aquí, colocamos el de la derecha en función de diodo y este lo colocamos en voltaje continuo. Podemos ver qué voltaje arroja el multímetro de la derecha, y aquí tenemos entonces 2.22 voltios. Este multímetro tampoco nos va a servir para probar el transistor IGBT directamente. Necesitaremos una fuente de voltaje externa como una batería o una fuente de alimentación para poder activarlo y probarlo. Muy bien, eso fue todo por la revisión de este transistor, el IGBT FGPF4633. Si el video les sirvió, por favor no olviden darle un buen like y suscribirse al canal, ya que eso me ayuda muchísimo para seguir creciendo y traerles más y más revisión de componentes. Sin más, hasta la próxima, ingenieros.